alegría de saludarlos. ¿Cómo están? Otra vez estamos en UPU Online. Llamen a la familia, traigan sus Biblias, vamos a estudiarla a ella y vamos a estar todos juntos, ¿ok? Llamen a la familia, llamen a todos, reúnanse alrededor de una computadora, tal vez tienen un teléfono, reúnanse ahí porque tenemos invitados especiales. Estamos en este último programa de esta serie de 13 programas de cómo interpretar la Biblia. La siguiente semana empezamos otra serie, ¿verdad? Pero permítanme presentarles a ustedes, a los que nos están acompañando ahora en esta oportunidad. Está con nosotros Gerald Klimbay, alguien querido aquí en el Perú, ha trabajado 6 años. ¿Cómo estás, Gerald? Qué alegría saludarte. Estoy bien, gracias. Y aún mejor verte, amigo. ¿Y qué hora es allá? ¿Cómo están por allá? ¿Estás en Washington? Nosotros vivimos cerca de Washington, D.C. Estamos a una hora avanzada, ya son las 7:15. Pero todavía el sol está arriba, ¿verdad? Sí, Esta es la semana más fuerte de ustedes que ¿a qué hora se oculta el sol más o menos? Más o menos a las 9 de la noche, 9, más o menos. 9 de la noche, interesante. Todavía están en sol ahí, ¿eh? Está con nosotros también Ever Piñeiro. Ever Piñeiro es rector de la Universidad allí Adventista en Bolivia. ¿Cómo estás, Ever? Qué alegría. Qué alegría saludarte. Ya me ha gustado mucho compartir contigo este programa. Ya estuve en la anterior también oportunidad, ¿no? Hace 4 semanas. Pues bien, saludándolo siempre con mucho cariño, saludándote a ti, Gluder, y saludando también a nuestros amigos, a Gerald, y también a David, que estará seguro en la conversación. Así que una alegría compartir con ustedes. Ustedes están 1 hora adelantada de Perú. ¿Sí? ¿Qué hora tienen? Justamente 7 de la noche, 19:17. 17 minutos. 1 hora adelantada. Está también aquí David. Hola, David, ¿cómo estás? Él trabaja allí en nuestra Universidad de Andrews. ¿Cómo va, David? Hola, Gluder. Estoy muy bien, gracias a Dios. Y estoy muy contento de estar aquí con todos ustedes. Y saludo también a mis colegas, mis amigos. Y estoy contento de comenzar casi el sábado con todos ustedes. Sí, estás en Berrien Springs, ¿verdad? Allí también. Esta es la semana allí en los Estados Unidos más larga, ¿no? El 30 de junio realmente es el día tope, digamos, no sé. Yo recuerdo bien que era casi 10:30 de la noche como que se ocultaba el sol, David. ¿Cómo va por allá? Sí, es verdad. Se pone muy tarde el sol. No he mirado exactamente a qué hora, pero la luz seguro hasta las 10 de la noche, 10 y algo de la noche. Verdad que sí. Muy bien. Hemos estado estos viernes tratando de repasar cómo interpretar el libro más vendido a nivel mundial, este libro, la Biblia, cómo interpretarlo. Hemos visto que tiene una singularidad especial, hemos hablado de su naturaleza, hemos hablado de que que Jesús consideró este libro, los apóstoles también consideraron este libro y que hay una autoridad en este libro, porque hay que interpretarla como una sola escritura, una total escritura, y que también ha sido escrito en idiomas diferentes como el hebreo, el griego, el arameo, y que fue escrito en épocas distintas también. Hemos visto que al comienzo, en la creación, ¿verdad? Los capítulos primero de Génesis son tan relevantes para comprender en realidad la vida del ser humano, etcétera. Hemos visto también la Biblia como historia, como profecía. Hay tantos lindos temas. ¿Cuál de ellos te ha agradado, Gerald? A mí me encanta, bueno, soy un profesor de Antiguo Testamento, idiomas. Me encanta el hecho que cada vez cuando yo me meto en la Biblia, yo encuentro algo nuevo, y ya hace más que 55 años que estoy estudiando la Biblia. Entonces, me parece, es una de las características de la inspiración divina, que siempre hay algo fresco allá. Hay tanto que aprender aquí, ¿verdad? Aún cuando uno, mira, lleva su año bíblico, como decimos, o leemos 3, 4 capítulos cada día, o un capítulo, siempre hay algo nuevo para aprender. Ever, ¿qué te ha impresionado de esos 3 temas que hoy día estamos terminando? Bueno, la singularidad de la Biblia, resaltar el hecho de que es un libro único,
que ha pasado por etapas en las que ha sido perseguida, y sin embargo ha sobrevivido. El devenir de la historia ha mostrado que el ser humano es inestable, pero la palabra de Dios es estable. Y eso me ha impactado muchísimo, ¿no? Obviamente también el hecho de que necesitamos interpretarla, y algunos criterios para interpretarla son vitales, ¿no? Entonces, y he celebrado mucho el tema que está terminando este día, y bueno, ha sido una gran bendición para mí, y también me imagino para mucha gente, ¿no? Claro, claro que sí. David, de los 13, en realidad 12 que pasamos, hoy vamos a entrar a la parte final, como que vamos a aterrizar. ¿A dónde aterriza todo este estudio que estamos haciendo? A mí lo que me ha gustado más, siendo profesor de sistemática y ética, me ha gustado la unidad temática, la unidad del propósito de Dios, ¿no? Que Dios quiere salvar al ser humano, ¿no? Y ha hablado de diferentes maneras, con diferentes personas, ha enviado diferentes tipos de mensajes, pero todos en las grandes líneas concuerdan diciéndonos que Dios es un Dios de amor que nos ha creado y ha venido para salvarnos y vendrá para recogernos y vivir juntos con Él. Entonces esa unidad de temática de la voluntad de Dios, ¿no? De salvarnos, de cuidarnos, de ayudarnos en cada momento, eso es lo que me gusta más. Interesante. Hoy vamos a ver un tema interesante, cómo aterrizar todo lo que hemos estudiado, cómo vivir de acuerdo, sí, a este libro, cómo vivir de acuerdo a este libro, qué enseñanza. Entonces, Gerald, ¿cuál ha sido el propósito de este libro, de la Biblia? ¿Cuál debe ser el resultado final al estudiar las Sagradas Escrituras? A mi parecer, y basándonos en el testimonio de la Biblia misma, es conocer al autor de la Biblia. No es conocer datos, hechos, aún historias o profecías. Yo creo que es importante conocerlos, pero realmente detrás de todo eso, el encuentro con este autor, la palabra con mayúscula o el verbo, como se lo llama en el Nuevo Testamento. En Juan lo llama el verbo se ha hecho carne. Y eso es el Jesucristo, que también es el Dios que ha revelado, inspirado y quiere seguir inspirándonos cuando nosotros estamos leyendo la Biblia. Por lo tanto, me parece el propósito mayor para mí sería este nexo directo con Dios. A través de la Biblia, eso es la manera de conocerla. Es el propósito mayor, conocer a Dios. Ahora, dentro de todo eso, Ever, ¿de qué manera nos ayuda el Espíritu Santo? Porque hablamos Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. El Espíritu Santo, ¿de qué manera nos ayuda a nosotros a comprender el Sagrado Libro? Bueno, cuando uno empieza a estudiar la Biblia, se da cuenta que hay secciones de la Biblia que no las entiende muy bien. Quiero ilustrar de la siguiente manera. Cuando uno compra un equipo, ya sea un equipo electrónico, un electrodoméstico o un carro, por lo general, ¿no? Las personas que desean cuidar ese artefacto, lo primero que hacen es recurrir al manual de funciones. Entonces, el manual de funciones te indica qué es lo que tienes que hacer. Yo recuerdo que compré hace muchos años, no sé si era el primero o el segundo de los autos que compré, usado. Era de primer dueño, ¿no? Gracias a Dios. Y el hombre lo había cuidado muy bien. ¿Saben que él me escribió una serie de indicaciones? Me dice,
Yo perdí el manual de este auto, pero lo conozco bien y quiero darte estas indicaciones. El Espíritu Santo juega un papel fundamental en el estudio de la Biblia porque es el autor de las Sagradas Escrituras. Dado que es el autor de las Sagradas Escrituras, porque él inspiró a los santos hombres de Dios, a los apóstoles, a los profetas, y además ilumina la mente de el estudioso. Obviamente uno tiene que tener interés para estudiar, uno tiene que estar dispuesto a abrir la mente y pedir consejo, ¿no? Entonces, no podríamos de ninguna manera llegar a extraer el mensaje de la Biblia si está ausente el Espíritu Santo. Lo digo en forma positiva. Para poder extraer las verdades de la Biblia. Por eso es que el apóstol Juan, ¿no? En San Juan 16, 13 y 14 dice, cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará toda la verdad, hablando del Espíritu Santo, ¿no? Y es Jesús, porque es Jesús quien habla y Juan escribe las palabras de Jesús. No hablará por su propia cuenta, hablará lo que oyere, os hará saber las cosas que habrán de venir, Él me glorificará, tomará de lo mío, etc. Aquí Jesús está diciendo, quieren conocer la verdad está en la Biblia, quieren entender la Biblia, el Espíritu Santo es el agente autorizado para iluminar nuestra mente, hacer comprender lo que está ahí y poder captar cada matiz de las verdades preciosas que están contenidas en la palabra de Dios, ¿no? Claro. Entonces, no podríamos de ninguna manera eliminar al Espíritu Santo o pasarlo por alto para poder comprender las Sagradas Escrituras. Porque también es el propio Espíritu Santo que inspiró al profeta. Si el propio Espíritu Santo inspiró al profeta y el profeta escribió, ¿de qué manera nosotros podemos comprenderla mejor? Pidiendo auxilio a Él para que trabaje en nuestra mente. Filipenses capítulo 2, versículo 3 dice, mediante el Espíritu Santo, Dios en verdad es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Es el Espíritu Santo que trabaja. Si uno quiere leer este libro, tiene que pedirle al Señor. Y hemos hablado ya en la lección anterior, en el programa anterior hemos hablado cuán importante es la oración. Antes de abrir este libro, la oración nos ayuda. Es decir, pedirle al Espíritu Santo que convenza a de todo el pecado y que cuando nosotros comenzamos a leer, hagamos práctica realmente de lo que estamos leyendo. Y solamente el Espíritu Santo nos puede dar a que ese corazón duro, ¿verdad?, pueda ablandarse y que realmente podamos hacer caso a esta palabra de Dios. Pero, David, o tal vez quiere decir alguien quiere agregar algo. Yo quería agregar algo. Mencionaste algo muy interesante cuando hablaste de una de las grandes funciones del Espíritu Santo, que es convencernos de pecado, ¿no? Redarguirnos, dar testimonio. El Espíritu Santo nos sella para recibir la herencia, intercede por nosotros, nos ayuda a orar como conviene. Él es nuestro consolador. Él es quien, por medio de Él, podemos comprender lo que Jesús ha hecho. Él es quien reparte los dones. Pero una de las funciones realmente, digamos, podríamos decir fundamentales, es que nos guía a toda la verdad, que nos da la comprensión y el entendimiento de la palabra de Dios. Es muy importante el Espíritu Santo. ¿David? Sí, quisiera solo también subrayar el hecho de que el Espíritu Santo entonces nos ayuda a entender por qué necesitamos estudiar la Biblia, ¿no? Y entonces, y como ha sido bien explicado, claro, conocemos a Dios, pero ¿qué conocemos de Dios? Conocemos la expresión de su carácter, ¿no? Y eso me parece muy importante, porque como ha sido dicho por Gerald antes, el fin último es conocer el autor, ¿no? Quiere decir, es
conocer no teóricamente, sino experimentar, podemos decir, ¿no? Tener una experiencia con el autor de la Biblia para que podamos conocerlo personalmente, ¿no? Y eso me parece importante, conocer su carácter. La Biblia nos habla de su carácter y por eso es importante estudiarla. Bueno, sonaría tal vez saludar a nuestros amigos que nos están mirando, a Hamilton Jonathan. Aquí también está Rubén Montero, ustedes lo conocen, ¿verdad? Está aquí Lucio Eduardo Serrano, Keila Guillén, voy a mencionar uno más, por aquí Edwin Moreno, Álvaro, nuestro Álvaro también está ahí. Saludos a ellos, qué alegría de verlos y estar con nosotros. ¿Saben qué? Algunas personas hablan también de conciencia. Mi conciencia me remuerde. Eso es lo que nosotros llamamos el Espíritu Santo conmueve y mueve a las personas. No es una conciencia, sino es la forma como el Espíritu Santo trabaja. Y si a alguien le está diciendo, estudia la Biblia, es bueno, es porque el Espíritu Santo está trabajando en tu corazón. Pero David, cuando Jesús pronunció estas famosas palabras ahí en el Sermón del Monte, oíste que fue dicho. Mas yo os digo, ¿estaba descartando Jesús el Antiguo Testamento? ¿Estaba Jesús dando un nuevo mandamiento? ¿Qué quiso decirnos en ese contexto? Sí, a una primera lectura parece que Jesús está ahí rompiendo, ¿no?, la relación entre él y el Antiguo Testamento, pero no es así. No es así. Jesús no estaba descartando el Antiguo Testamento. Porque él dice en el mismo Sermón del Monte, no he venido para abrogar, sino para cumplir la ley. Mateo 5:17, ¿verdad? Exactamente. Así que él dice que ha venido para cumplir, quiere decir, confirmar y además, ¿no? Vengo a explicar mejor lo que no habéis entendido. Y entonces me parece interesante que todo el Antiguo Testamento, quizás podemos preguntarle a Gerald, que él es especialista, todo el Antiguo Testamento anuncia la venida de Jesús. Quiere decir que sin el Antiguo Testamento no podemos entender la venida de Cristo. No podemos saber cuándo Cristo tenía que llegar, ¿no? ¿Por qué tenía que llegar? Así que me parece que Jesús se inscribe en las profecías del Antiguo Testamento. De hecho, él las citas, citas varias para presentar su ministerio, su mandato. Así que me parece que Jesús amplifica lo que el Antiguo Testamento había dicho o había, justo acenado, quiere decir, no ha podido decir más por el contexto quizás social, político o por otras razones. Lo que yo entiendo con esta frase, cuando Jesús dice, habéis oído, pero yo os digo, es que Jesús dice, el Evangelio no está hecho solo de mínimos. No está hecho solo haces unas acciones mínimas y ya estás bien. No. Ha venido para mostrar de los mínimos hasta el ideal. Claro, el ideal cristiano es mucho más difícil de actuar que un mínimo. Es mucho más fácil observar una serie de reglas y obedecerlas que entender el espíritu de estos principios y vivirlos cada día en la vida. Y uno de los ejemplos más prácticos es eso. Por ejemplo, él dice, ojo por ojo, diente por diente, ¿no? La Biblia dice eso. Dios le ha revelado esto, ¿no? A Moisés. Poner en práctica eso, ¿qué te parece? Exactamente. Si lo ponemos en práctica ahora, vamos directo a la cárcel, ¿no? Entonces Jesús vino a explicar que la justicia tiene que ser entendida dentro del concepto de amor, que ya estaba en el Antiguo Testamento, pero que se había quizás por varias razones no la habían entendido, la habían eliminado o habían sido muy legalistas y no habían visto el aspecto del amor hasta dar la otra mejilla, ¿no? Dice Jesús. Y eso me parece muy bonito. Quizás la última cosa que quisiera decir sobre eso
Me parece que entonces Jesús quiere presentar los fundamentos del Antiguo Testamento explicando prácticamente cómo hay que vivirlo. Para mí Jesús no ha venido solo para morir por nosotros, sino también para mostrarnos, para enseñarnos con su ejemplo cómo vivir cada día. Y eso creo que es lo más importante. Sí, tú que eres especialista en Antiguo Testamento. Claro, puedo añadir algo, me gustó mucho. Claro, me gustó mucho que David dijo amplificar. Ajá. Yo podría ser otra manera para decirlo, sería, él hizo explícito lo que era ya implícito en la ley, en su revelación en el Antiguo Testamento. Hay que pensar also en qué contexto Jesús está hablando. Está hablando a una comunidad que piensa que por cuidar la ley van a ser salvos. Y andan con sus listas y hacen sus chequeos. Y dicen, mira, está bien, está bien, está bien. De repente Jesús viene y dice, mira, ustedes han escuchado eso es mi revelación, pero en realidad es mucho más profundo. Entonces Jesús hizo lo que como el que había revelado estas verdades, lo hace ahora bien clarito para que nadie pueda decir, mira, yo no lo capté, porque tiene que ver este nexo que David también mencionaba, este nexo muy cercano con el carácter de Dios. Así es Dios, eso es parte de quién es, cómo es. Y Jesús es Dios, porque dijo, oíste que fue dicho, amar a vuestros amigos y odiar a vuestros enemigos. No, sí. Más yo os digo que amen a vuestros enemigos. No es que Dios había cambiado, simplemente le estaba mostrando en vida lo que él era, es decir, el mismo Jesús en vida. Es decir, el texto bíblico está hecho, Jesús nos mostró a nosotros que había que ponerlo en una forma práctica, ¿verdad? Una forma real, práctica, todo eso. Hago una pregunta para todos, tal vez empezamos contigo, Gerald. ¿Qué otras verdades cristianas primordiales encontramos en el Antiguo Testamento y que luego se amplifican en el Nuevo Testamento? Bueno, a mí me encanta, ha sido parte de mi tema doctoral también, me encanta el servicio del santuario, que fue ¿cómo podemos decir? Una ilustración tipo Lego, no sé si me entienden, eso es lo que tienen mis hijos y no lo vamos a dejar porque eso ya van a ser para las siguientes generaciones. Como hablan de nieto, cuidado. Sí, todavía no hay. Pero él lo ilustró allá, el plan de salvación, y cuando vino se podía observar paso tras paso, hasta el momento cuando la gente dice, mira, aquí es el Cordero de Dios. No fue el Cordero que se sacrificó en el templo, sino Jesús en la cruz. De repente, todo hace clic y la gente dice, lo captamos. Me encanta esto. Y obviamente hay muchos nexos entre el santuario en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, la aplicación cristiana. ¿Algún ejemplo, tal vez, Ever, tenemos cómo se ha ampliado de lo que teníamos en el Antiguo Testamento ahora en el Nuevo Testamento? Ever. Yo quiero resaltar lo que dijo Gerald cuando hablaba justamente de cómo el servicio del santuario es amplificado hasta su punto máximo, porque en realidad el servicio del santuario en el Antiguo Testamento era un tipo, ¿no? Eran figuras, era como un Lego que se arma, ¿no? Era un recurso pedagógico para enseñar una verdad fundamental. Estaba pensando cuando él hablaba en un texto, en un párrafo, que se encuentra en el libro El deseo de todas las gentes, la obra sobre Cristo más completa, inspirada y diría hasta más teológicamente fundamentada que existe. Hay un capítulo donde
el párrafo dice así, más o menos, estoy tratando de acordarme, dice, cuando el velo del templo se rasgó, se encontraron la forma y el cumplimiento. Ahí se encontraron, ¿no? En Cristo, porque todos los servicios del Antiguo Testamento venían a cumplirse cuando Jesús, como Cordero, el verdadero Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, entregaba su vida. Entonces, todos los servicios, ¿no?, del santuario, los que prefiguraban la obra de Cristo, terminaban allí. Y bueno, ahí se nota cómo Dios había planificado de tal manera que esto sucediera para beneficio nuestro, para que podamos comprender la magnitud de ese trabajo hecho en el Antiguo Testamento y cumplido, es decir, amplificado, ¿no?, en la acción de Jesús de morir en la cruz. Interesante, David. Antes que te haga la pregunta y respondas, no sé si te acuerdas de Noel Alex, te saluda, dice, fue mi profesor de educación física, dice, hace muchos años atrás. Un saludo para él, que no sé, debe estar en algún otro lugar, tal vez Italia o España, no sé dónde. Sí, dale, saludos. Saludos. Muy bien. ¿Algún tema que que sea amplificado, digamos, del Antiguo al Nuevo Testamento? Sí. Mira, como yo me gusta enseñar la ética, voy a sacar una lección de ahí. El Antiguo Testamento, por ejemplo, nos enseña la relación entre la gracia divina y el libre albedrío humano. Y eso me gusta mucho. Desde el principio, cuando Adán y Eva cayeron, Dios fue el primero en manifestarse para restablecer esta relación que se había roto a causa del pecado. Y de esta manera Dios le ofrece a Adán y Eva la posibilidad de reescoger, querer vivir con Dios, ¿no? Y eso se manifiesta con el famoso texto de Deuteronomio 30, ¿no? Versículo 15. Yo pongo hoy delante de ti la vida y la muerte. Escoge la vida, ¿no? Y eso me gusta mucho porque el Nuevo Testamento amplifica esta doctrina de la elección personal. También, no solo grupal, ¿no?, de un pueblo, sino también y sobre todo personal. Quiere decir que cada uno de nosotros tiene gracias a Dios, gracias a su gracia, a su iniciativa, tenemos la posibilidad de volver a restablecer esta relación con Dios. Gracias. Miren, a todos ustedes que nos están viendo. Primero, Jesús fue nuestro ejemplo. Él leyó las Escrituras, sabía que tenía en él un cumplimiento. O sea, lo que él en el Antiguo Testamento representaba, ahora sabía que en su vida iba a hacerse una realidad. Él estaba poniendo en práctica eso. ¿Te acuerdas cuando estuvo allí en el monte y en el desierto, en la tentación? Él respondía con textos bíblicos. Le decía al enemigo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, el Señor, tu Dios, adorarás y solo a Él servirás. Y él tomaba textos bíblicos. Es decir, lo tenía tan claro en su ministerio, en su vida. Cuán importante es leer este texto, pero también ponerlo en práctica. Pero es el mismo Jesús quien a nosotros nos da ejemplo y nos amplifica temas del Antiguo Testamento en su propia vida. ¿Quieres saber más? No te vayas, vamos a volver. Pero antes de eso, quiero invitarte a recordar que hace una semana hemos tenido una semana especial, una semana de énfasis espiritual. Ese es el resumen de esa semana tan preciosa que pasamos como Universidad Peruana Unión. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a la primera semana de énfasis espiritual. Del 15 al 20 de junio, la Universidad Peruana Unión realizó la primera semana de énfasis espiritual bajo el lema Nada me detiene.
Este evento espiritual reunió a estudiantes, colaboradores, padres de familia y público en general de los 3 campus de esta casa de estudios para participar de los 6 días de oración y meditación en la palabra de Dios. Los programas se desarrollaron en modalidad online debido a la pandemia. Durante esta semana estuvo como orador el pastor Ronald Rojas desde Massachusetts, Estados Unidos, quien tuvo a cargo diversos temas que se desarrollaron con el objetivo de fortalecer la vida espiritual de la comunidad en general. Los programas se transmitieron a través de las plataformas digitales de la Universidad Peruana Unión y de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, en donde cientos de personas compartieron alabanzas, pedidos de oración y vivieron momentos de reflexión conectados bajo un solo objetivo: cumplir la misión ante cualquier dificultad. Cuando tú estás claro de tu misión, tú aprendes que no importa la dificultad que tú tengas en la vida, en el nombre de Jesús, en el nombre de Dios, tú vas a continuar. Sin duda, esta semana fue de gran bendición. A pesar de los momentos que se vive, la iglesia estuvo unida y fortalecida en la fe. Qué alegría de saber de ustedes y hemos pasado una linda semana. Gerald, ¿sabes quién te escribió acá? No sé si te acuerdas de Israel Peñafiel. Sí. Saludos. Ecuador. Ecuador. Y David se recordaba que Alex probablemente le enseñó en Francia, desde Francia, no sé si estás por allí, etcétera. Pero hay mucha gente de Bolivia también, de diferentes partes. Gracias por estar con nosotros y seguirnos. Bueno, hemos estado hablando de cómo es que Jesús, con su propia vida, cumplió el texto bíblico. Ahora vayamos a nosotros. Esta etapa es de nosotros ahora. Vamos a ver qué ahora en el siglo XXI. Entonces, Gerald, ¿cómo podemos conocer más acerca del mensaje de la Biblia? ¿Necesitamos un ritual especial para estudiar este libro? ¿Qué consejos prácticos tú podrías dar a todos los que nos están viendo ahora de cómo estudiar este libro? Lo lindo es que no debemos ponernos un traje para leer la Biblia. Eso es lo bueno. Eso es algo positivo para mí personalmente. Podemos acercarnos a la Biblia tal como somos. Lo que yo he notado es, yo comienzo, y hemos hablado en la semana pasada sobre eso también, yo comienzo con una oración breve, al punto, diciendo: Señor, aquí estoy. Podría ser en la mañana, en la noche, cuando sea el momento más apto, y por favor, con tu espíritu, háblame. Y después comienzo a estudiar, comienzo a leer. Me parece es uno de los secretos. No hay rituales para eso, aunque estoy interesado en el ritual, pero en este contexto no hay rituales. Me parece el énfasis debe ser: Dios está hablando personalmente para mí. Es un mensaje no para Gluder o para mi vecino o para un colega con el cual yo tengo un problema. No, es para mí. Y eso es el trabajo del Santo Espíritu que Ever estaba discutiendo o mencionando, que nos convence también del pecado, de las cosas que yo tengo que tienen que ser cambiados en mi vida. Me parece, me tiene que comenzar en oración, y después yo personalmente, yo prefiero tener mi culto personal, mi lectura personal en la mañana. Cuando estoy fresco, cuando todavía no me ha llegado ningún medio social, y puedo tener la capacidad de escuchar, porque durante el día escuchamos tantas voces, tanto ruido, que puede ser difícil escuchar esta voz suave que Dios utiliza a comunicarse con nosotros. Me encanta el ejemplo de Jesús. Yo he memorizado la Biblia, pero no en español. ¿Puedes hacerlo en alemán? Bueno, por supuesto, o en inglés ahora. Marcos, capítulo 1:35. Me encanta esta descripción. Es un versículo sobre el cual yo he predicado muchas veces. Es un versículo que no es tan importante aparentemente. Levantándose Jesús, eso es el contexto, muy de mañana. Estaba cansado, me imagino, también, igual como nosotros. Siendo aún muy oscuro, entonces, muy de mañana, salió y se fue a un lugar desierto
y ahí oraba. Me parece eso era el momento cuando él recargaba sus pilas. Por la oración, sí, pero también por el nexo, el contacto con la inspiración a través de la Biblia. Cuán bonito es cuando hay un momento de silencio en la madrugada, ¿verdad? Abrir la Biblia, hablar con Dios. Son los momentos más gratos que uno puede sentir. Realmente es una experiencia a solas con Dios, ¿no? ¿Verdad? No necesitamos, tú bien lo has dicho, Yera, no necesitamos rituales, alguna cosa que tiene que ser mi Biblia así, o no tengo que tocarlo, tiene que ir encima, no. Es un aspecto personal. Voy a hablar con un amigo, ¿no? ¿Qué les parece? Abramos nuestra Biblia en la mañana. Doctor Gerald Kimber nos aconseja que podamos leer en la mañana, abrir, y tal vez de persona a persona, ¿no? ¿Qué nos dice? ¿Dónde estamos tal vez nosotros dentro del mismo texto? Y ahí va a ver el trabajo, que no lo vamos a ver, pero sí lo vamos a sentir, el trabajo del Espíritu Santo que va a hablar a nuestras vidas. Y me parece también, Glura, también es el momento cuando yo puedo poner mis preguntas a Dios. Porque no siempre cuando yo leo todo lo entiendo. Uh-huh. Hay momentos cuando dice, ese es un texto con el cual yo estoy luchando. Uh-huh. Pero eso justamente es el momento para decirle a Dios, ayúdame a entenderlo. Uh-huh. Ayúdame. Puede ser en el momento o puede ser en un año. Pero uh-huh. Dios escucha eso y también respeta nuestras preguntas. Perdón. Bueno, estoy aquí con 3 profesores y estoy con un rector aquí, ¿eh? Un colega mío, Ever. Ahora los métodos pedagógicos se dice no memorización. No hay que memorizar, pero siempre se nos recomienda que debemos de memorizar los textos bíblicos. ¿Por qué crees que es tan importante memorizar textos bíblicos? ¿Y qué es una manera práctica de cómo memorizar estos textos bíblicos? Bueno, Gluder, la pregunta es doble, ¿no? ¿Por qué deberíamos memorizar pasajes de la Biblia? Uh-huh. Primero quiero abordar eso porque me parece trascendental. Voy a comenzar mostrándoles un libro que me impactó en su manera de plantear el asunto de cómo entrenar nuestro cerebro. Uh-huh. Este es un librito que salió el año 2000. Uh-huh. Modelar tu mente, de un neurólogo. Él es uno de los más grandes especialistas mundiales en rehabilitación cerebral. Es profesor de psicología en Trinity College en Dublín, también en el University College de Londres y de Toronto. Tiene varios doctorados en el área de educación y además él es neurólogo, investigador en neurología. Para resumir... Está de boga, ¿no? La neurología está de boga. Sí. ¿No? Para resumir el libro, él dice que la manera por excelencia de ejercitar tu cerebro es lectura y memorización. Impresionante, ¿no? O sea, cuando la gente está queriendo decir que la memorización no le ayuda al alumno a formar un criterio, que no le enseña a tomar decisiones, ¿no? La famosa palabrita memorístico, pero que en realidad no razona de causa a efecto, es totalmente equivocado. Cuando el cerebro recibe esta actividad, el aprendizaje, ese aprendizaje de memoria mejora la plasticidad neuronal, ¿no? Interesante. ¿Sí? Entrena, la memorización de textos entrena la mente para recordar, ¿no? Son varias cosas que me estoy acordando de lo que dice el libro, ¿no? Y Ian Robertson dice, aunque el cerebro no es un músculo como algunos han enseñado, es un órgano altamente complejo, dice altísimamente complejo. Dice, en algunas cosas funciona como si fuera un músculo. El músculo necesita ejercicio, ¿no? En ese aspecto funciona como si fuera un músculo el cerebro,
pero en realidad es mucho, mucho más amplio, ¿no? El tema. Entonces, primero quiero dejar por sentado que la memorización desafía a nuestro cerebro, entrena a nuestro cerebro para recordar, mejora la plasticidad neuronal, nos enseña patrones, ¿no? Es como una gimnasia para nuestro cerebro, en fin, libera incluso de una manera más profunda el potencial del cerebro. Por un lado. Yo me quedo admirado cuando leo el Nuevo Testamento y encuentro muchas citas del Antiguo Testamento. Lógicamente, los rollos no tenían libro, como nosotros tenemos atrás libros, ¿verdad? Todos aquí somos académicos y es fácil de agarrar un libro, ¿verdad? Y leer. Imagínense que el libro Apocalipsis, que se dice que es el libro que tiene más alusiones al Antiguo Testamento. Imagínense a Juan en la isla de Patmos, un rollo acá, otro rollo. No había ningún rollo. Solo se recordaba de lo que él en el templo o había leído o había escuchado en una sinagoga. Eso es lo único. Y eso también va a ayudarnos a nosotros cuando vengan momentos difíciles, cuando estemos desanimados. Cuán bonito es aprender salmos, ¿no? Salmos preciosos que nos puedan ayudar a nosotros a reanimarlo. Los cielos cuentan la gloria de Dios y anuncian el firmamento. ¡Wow! ¡Qué precioso!, ¿no? O lámpara es a mis pies y lumbrera tu camino, etcétera. Podemos nosotros repetir y ayudarnos en nuestra vida espiritual. Y aun cuando, bueno, ahora pues que nos hemos acostumbrado que tenemos el celular, incluso nos lo pueden leer, alguien nos los lee, ¿no? Nos lo pueden leer ahora, etcétera. Probablemente yo me quedo siempre admirado que aquellos apóstoles, especialmente escritores del Nuevo Testamento, no tenían los libros atrás, los 39 rollos del Antiguo Testamento. Básicamente ellos escuchaban. Y esto yo lo veo especialmente en Apocalipsis 1:3. Bienaventurado el que lee, singular. Solo uno leía. Feliz el que lee, unito. Y los que oyen, plural, muchos escuchaban. ¿Sí o no? Muchos. El que lee era realmente un privilegiado de agarrar el rollo y leer. Que el texto no termina ahí. Vamos a mirar cómo termina el texto. David, te hago una pregunta ahí, David. ¿Cómo puede beneficiarnos a nosotros todo lo que nosotros aprendemos? ¿Cómo puede beneficiar todo lo que sabemos a los demás al leer el texto bíblico? Sí, quisiera, antes de contestar a eso, conectarme a lo que había dicho Ever sobre la memorización, con respecto, por ejemplo, a la ética, ¿no? Muchos piensan que escoger algo bueno o malo quizás es algo instintivo del momento, ¿no? Sin embargo, si queremos ver bien lo que es escoger el bien o escoger el mal, eso depende mucho más de lo que nosotros hemos ido absorbiendo. Es decir, nuestras decisiones son influenciadas por lo que hemos hecho antes. Y entonces, si nosotros leemos y memorizamos la Escritura, el Espíritu Santo será capaz de inspirarnos en el momento oportuno qué tipo de acción o decisión necesitamos tomar. Si tenemos una tabula rasa, ¿no? Sin nada, es imposible que el Espíritu Santo pueda influenciarnos de manera positiva. Entendemos. Entonces es necesario estudiar la palabra y memorizarla. Y exactamente. Viendo a tu pregunta, ¿cómo podemos nosotros, ¿no?, ayudar a beneficiar a los demás, ¿no?, de lo que aprendemos? Eso, claro, no es tarea fácil, ¿no? Es muy difícil. Porque solemos siempre quizás decir, bueno, les doy un par de consejos, ¿no? Les voy a enseñar esto, les voy a enseñar el otro. Pero la gente ya está cansada de escuchar, porque hay muchas voces en este mundo, ¿no? ¿Por qué escucharnos a nosotros, que hemos leído la palabra de Dios? Entonces, me parece que la mejor cosa que podemos hacer para beneficiar a los demás es el ejemplo. Es el ejemplo. Es decir, nuestras acciones gritan tan fuerte a veces
que las personas no pueden oír nuestras palabras. Y entonces es necesario que nosotros vivamos lo que hemos leído en la Escritura. Amén. De esta manera, los demás pueden beneficiar. Pueden ver que yo, frente a las dificultades, soy capaz, gracias a Dios, pero quizás ellos no lo saben, de mantener la paz, la tranquilidad necesaria. Y eso puede impactar a una persona. Pueden ver en mi comportamiento que no pienso solo en mi interés personal, sino que pienso en los demás. Y como, sabéis que me gusta la ética, ya le he dicho varias veces. Tu área es la ética. En este mundo, a veces hay muy poca ética, ¿no? Muy poca. Las personas son muy egoístas. Entonces, con una simple actitud de altruismo, quizás puedo beneficiar a los demás, puedo dar seguridad a los demás, puedo dejar saber a los demás que soy una persona de confianza, que les puede ayudar, que les puede dar una palabra de ánimo, ¿no? Una palabra animadora en un momento difícil. Yo quiero decir que si nosotros vivimos lo que estudiamos cada semana, las personas tendrán solo dos elecciones: o aceptar lo que ven o rechazarlo. Si lo aceptan, Dios pone de esta manera también delante de ellos el bien y el mal, y ellos pueden escoger también. Es interesante cuando ellos nos miran, nos dicen, ¿y por qué es usted así? Y a veces es el momento de abrir su palabra, compartir con ellos, darles estudios bíblicos, lo que esta palabra del Señor nos ha entregado. Vamos a ir una última ronda, tal vez consejo práctico, Gerald, de lo que hemos visto tal vez y de todo el trimestre o de ahora, consejo práctico para todos los que nos están viendo. Para mí, lo práctico, aquí estoy sentado en la mañana. Ajá. Y por supuesto sin cámara y si la computadora no prendida, y leo mi Biblia, tengo espacio, hay silencio, es muy temprano en la mañana, y después yo lo escribo. Yo tengo un tipo de diario, no sé cómo lo dicen en español. Diario está bien. Para responder, para captar lo que me ha impactado en esta mañana. Y muchas veces eso forma el núcleo de un artículo que escribo. Yo escribo mucho por el trabajo. Es un núcleo, una semilla para un sermón que predico. Pero aún más importante es algo que me impacta a mí personalmente. Para mí eso funciona bien. Lo que también sugiero como segunda sugerencia más práctica es hay que variar la comida. A mí me encantan las frutas. Yo extraño las frutas peruanas. En la selva, en la costa, se puede conseguir todo. Ay, ay, ay. Pero no se puede vivir solamente de frutas. Aunque son saludables, pero se necesita también los otros elementos nutricionales, porque si no, nos vamos a morir. Igualmente, tenemos que variar nuestra manera de conectarnos con la palabra. De vez en cuando leo solamente 5 versículos, de vez en cuando leo un libro en total. También depende un poquito del tiempo, pero creo que si pensamos en la variación, también vamos a sentir una bendición especial, porque Dios a través de todos estos métodos quiere hablar a nuestro corazón. Qué precioso. Ever, consejo práctico. Bueno, las primeras horas de la mañana son las mejores para estudiar la Biblia. Debe ser en un lugar tranquilo, apartado, como lo mencionó Gerald al principio, hablando del ejemplo de Jesús, donde puedas tú pasar a solas el tiempo en oración, en estudio y en una alimentación que no puede ser dada a otra hora. Bueno, algunos estudian en la noche, pero es como comer por las noches, ¿no?
Se dice que el alimento más importante es el desayuno, y efectivamente lo es. Si tú no tomas desayuno, probablemente tendrás un día aletargado, cansado, con mal humor. Y lo mismo sucede con las primeras horas de la mañana en el estudio. Miren, a mí me impacta poderosamente el hecho de estudiar y dedicar tiempo. Cuando dedico más tiempo, mi manera de tener el diario es, yo publico un pensamiento cada día juntamente con una imagen. En realidad son dos pensamientos, un pensamiento un poco más largo, como un pequeño párrafo, y una frase insertada en una imagen, y la publico en las redes, ¿no? La hago personalmente, desde la búsqueda de la imagen y todo eso. Pero después de haber estudiado el texto, estudiado el folleto de la escuela sabática, hago este pensamiento del versículo del capítulo de Reavivados por su palabra. Miren, mi testimonio es el siguiente. Cuando he dedicado poco tiempo, es decir, una media hora nada más, y no he llegado a la hora por diferentes razones, por el tiempo, porque tengo una reunión, etcétera, etcétera, una videoconferencia ahora, bueno. Saben que hay gente que me escribe, me dice, hoy no lo sentí tan profundo el pensamiento, pero otras veces el feedback que tengo es que la gente es alimentada. Eso que he compartido, las personas se sienten alimentadas y sienten que es algo que toca su corazón, ¿no? Entonces impacta tanto a mí como a la persona que recibe ese mensaje diario, ¿no? Ese es mi experiencia. Sí, pues yo también pienso que la mañana es el mejor momento, así como Gerald ha leído el texto de Marcos. Jesús nos enseña a la primera hora de la mañana de apartarnos con Dios. Prácticamente lo que hago yo es esto. Yo leo un texto de la Biblia y intento leer también un comentario de una persona que comenta sobre este texto, a veces para entenderlo mejor. En estos últimos días estaba leyendo, por ejemplo, el Apocalipsis, que es muy complicado a veces de entender. Entonces, claro, me apoyo también a un profesor que he tenido, en este caso leo el comentario de Dukan, o de Ranco, ¿no? O cualquier otro comentarista, ¿no? Sobre el tema para poder profundizar un texto. Es decir pero la primera lectura que hago es la de la Biblia, no de otra cosa. Una vez que la he meditado, que la he pensado, leo también el otro comentario. Eso lo hago yo así personalmente. Es interesante. ¿Cómo es? ¿Alguna cosa más, David? Sí, quisiera solo subrayar lo que ha dicho Eber. También mi experiencia es esta. Cuando yo no tengo un momento importante con Dios cada mañana, el día es, puedo decir, claramente peor del día en que yo empiezo con mucho tiempo con Dios. Eso lo veo en mi vida. Libro Apocalipsis, capítulo 1, versículo 3, como dijimos, feliz el que lee, singular, feliz o bienaventurado el que lee, y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan. No es solamente escuchar o leer y escuchar, es también guardar lo que dice esto. Es decir, poner en práctica lo que este libro nos enseña. Y eso, solamente el Espíritu Santo va a hacer que podamos actuar de acuerdo a su voluntad, porque en Él está el querer y el hacer. Permitamos que el Espíritu Santo trabaje en nuestros corazones. Pero saben, no es solamente leer, no es solamente escuchar, no es solamente guardar. Ahora también hay que compartir con otros. ¿Quieres saber más de esto? Vamos a empezar a partir de la próxima semana 13 nuevos programas de cómo compartir lo que hemos aprendido. Cómo hacer que esto que hemos leído pueda llegar a otras personas. Quiero orar por ti y desearte lo mejor, que a través de estos programas podamos
lograr el objetivo de que tú puedas interpretar mejor la Biblia y sobre todo leerla y pedirle al Espíritu Santo que te ayude para comprender y poner en práctica. Vamos a orar ahí donde estás, ¿está bien? Cerramos los ojos. Querido Padre, gracias por regalarnos este hermoso libro, la Biblia, tu palabra. Que cuando nos levantemos temprano, Señor, a solas, oremos, hablemos contigo y abramos tu palabra y háblanos, Señor. Danos el mensaje cada día, transfórmanos. Que cada día podamos poner en práctica, porque, Señor, necesitamos prepararnos para ese encuentro grande que tenemos contigo. Gracias por todo. En nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor bendiga. Gracias, Gerald. Gracias, David. Gracias, Ever. Y gracias a todos ustedes por seguirnos también. Que el Señor los bendiga. Un feliz sábado. Feliz sábado. Feliz sábado. Un gusto verlos. Fue escrita por 40 autores, entre ellos agricultores, pescadores y reyes poderosos. Tomó 1600 años terminar de escribirla. Fue traducida en más de 1500 idiomas y dialectos. Fue prohibida y causa de persecución, pero aún así permaneció. Su contenido abarca la historia por detrás de toda historia. Entre los libros más vendidos es el primero. Trae paz a algunos y miedo a otros. Es la voz del creador de la vida. Transformó y aún transforma las vidas de pobres, ricos, famosos y desconocidos. Hoy también puede transformar la tuya. Biblia, escrita por hombres, inspirada por Dios.